Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ganaos, amigos, con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: Vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Te lo entrego todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma y te la doy, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, sin medida, con una infinita confianza, porque sé que tú eres mi Padre. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Ya se nos vino el fin de semana, ya nos llegó la hora, ya es una jornada más entre tantas que hemos pasado. Ahora iniciamos la última jornada y para ella y por ella es que ustedes y yo estamos llamados a dar gracias al Señor por todo lo que de Él recibimos. Tantos beneficios, tantas bendiciones, tantos bienes, tanta fortuna. Y el que no agradece lo poco no puede poseerlo mucho. Y el que agradece una cosa con el Señor recibe 2 veces lo que agradece. Y el agradecido le va muy bien. Al desagradecido nadie le va a desear el mal, pero él solo se lo desea, lo que implica que nada puede esperar. Miremos en el contexto de la palabra lo que nos sugiere para nuestro propio bien. El apóstol Pablo, en la misma carta a los filipenses que hemos venido proclamando, nos llama a alegrarnos mucho en el Señor cuando Él ve y descubre que los hermanos de Filipos con Él han tenido gran acogida, grandes signos de manifestación de cariño, de amor, de fraternidad. Hace énfasis en que cuando llegó a tener escasez de recursos entre todas las iglesias, él llama iglesias esas que él evangelizó: Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Efesios, Gálatas, Romanos, Corintios. Entre todas estas iglesias que él evangelizó, les hace un reconocimiento: solo ustedes se acordaron de mí, de mis gastos, para mi transporte, para mi comida. Solo ustedes me abrieron una cuenta, y en esa cuenta de debe y haber fueron consignándome para mis gastos y para mis tareas. Pablo reconoce que nunca ha sido una carga para nadie, pero que muchos le han ayudado a llevar las cargas. Ven, son momentos de pesadez, de preocupación, de lidias, de trabajos, como las pasamos todos. Antes de la pandemia funcionábamos normalmente económicamente. Después de la pandemia
Estamos caminando con arrastraderas prestadas, como dice la abuela, con zapatos rotos. ¿Y a dónde vamos así? Es lo mismo que reclama el apóstol. Salí de Macedonia y empecé a sufrir. Llegué donde ustedes y empecé a tener consuelo, caridad, fraternidad. Por eso tengo que agradecerle al Señor todas sus manifestaciones. Dice el apóstol, Dios pagará y proveerá en ustedes los bienes con los que ustedes me han provisto a mí. Y tiene esta razón, porque el agradecido sigue recibiendo 2 veces lo que agradece. Ahora, en el contexto del Evangelio, si miramos la palabra con el mensaje del Señor, entonces hace énfasis, continuando la misma lectura del texto que traíamos ayer, y aquel hombre que despidieron de su trabajo porque era un mal administrador. Entonces continúa el Señor hoy diciendo, gánense amigos con el dinero injusto. ¿Recuerdan? Que le rebajó al aceite que le debía a su señor, le rebajó a las fanegas de harina, contando que esa plática la perdía el amo, pero la ganaba aquel en quien él tenía la confianza, que lo recibiría en casa, lo atendería, etcétera, etcétera. Por eso el Señor les dice hoy, gánense amigos con el dinero injusto. Después de eso, ¿qué? Primero, nadie les confiará más, porque son malos o pésimos administradores, en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces, si no son fieles en lo poco, ¿quién les podrá confiar lo mucho? Hacía énfasis particularmente a los fariseos, que eran amigos del dinero y de las cosas materiales, y que eran los primeros que se burlaban de él. En la vida normal hoy también hay muchos amigos de las cosas materiales. Cuando se mueren y nada se llevan, amanecen con cosas materiales, respiran con cosas materiales, dineros, cosas, fincas, carros, casas, etcétera. Viven de cosas materiales, añoran cosas materiales, y la experiencia de vida con el Señor, que debería ser la única riqueza, es la mayor pobreza. Por eso recuerden la palabra del domingo, felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hablo de los pobres, no hablo de los enfermos tampoco, porque esos no son pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos hombres y mujeres que teniendo mucho, viven sobriamente y como si no tuvieran nada. Y el que es pobre ni es arrogante, ni prepotente, ni maldice por no tener, sino que sabe vivir, entre comillas, bien en medio de su escasez o de su pobreza. Ese es un pobre de espíritu, y de ellos es el reino de los cielos. Los que no sepamos vivir así, ni ricos con mucho, ni pobres con poco, entonces el rico es un miserable y el pobre es doblemente miserable, porque además de arrastrado, es pobre por dentro en su corazón. Levantemos nuestro ánimo. Hay muchos hermanos nuestros a los que ustedes y yo les podemos colaborar. Yo podría decir como Pablo también. Algunos a veces cuando traen ciertas ofrendas son muy exquisitos y dicen, vea, y esto es para usted, y lo recalcan. Qué generosos eran con Pablo, y cuán generosos más siguen siendo hoy con los evangelizadores, unos siervos de Pablo y otros discípulos de Cristo. Tus primeros hermanos, fraternalmente hablando, son los de tu casa, los de tu vecindad, los de tu comunidad. Practica con ellos la generosidad y te irá bien. Ánimo, padres, madres de familia, ánimo, hijos, que la caridad no tiene ni fecha ni calendario.
Que los bendiga el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. ¡Feliz día!